internacionales. Damián Umansky. Hola Damián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días para todos. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, juicio político para Trump. Así es, porque esta semana, bueno, más precisamente el miércoles, la Cámara de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados de nuestro país, gracias a la mayoría demócrata y el aporte de algunos republicanos, pudo conseguir un récord, que es que un presidente tenga dos juicios políticos en un mismo periodo, con diferencia de apenas 13 meses. Esto no lo Trump digo en lo forma... hizo. Trump lo hizo. Sí. No lo digo en forma irónica, pero es absolutamente cierto, porque va a ser el primer presidente en la historia de este país en enfrentar dos juicios políticos en su foja de servicio. A Trump lo consideran lógicamente responsable por los gravísimos hechos ocurridos en el Capitolio. Se lo acusa de haber incitado a la insurrección porque, recordemos, un rato antes nomás de aquel asalto al Capitolio por parte de manifestantes que querían interrumpir el proceso democrático, que querían interrumpir la certificación de la victoria de Joe Biden, bueno, entraron con una violencia inusitada, de una forma absolutamente enajenada al Capitolio, pero previamente habían estado con Donald Trump, que les había dicho que de ninguna manera iba a reconocer la victoria de quien en pocos días, en apenas 4 días, va a asumir la presidencia de este país, del demócrata Joe Biden, y bueno, de alguna manera se lo considera responsable, más algunas otras pruebas que están recabando los investigadores que dieron curso a que la Cámara de Representantes apruebe por mayoría simple este recurso de juicio político, que deberá ir al Senado, pero con una particularidad, porque en primer lugar no va a ser este Senado el que lo va a juzgar, o por lo menos el que va a hacer si prospera o no lo que decidió la Cámara de Representantes. Va a ser el nuevo Senado. El nuevo Senado tiene mayoría demócrata, o por lo menos son 50 y 50, pero con la presencia de la vicepresidenta hay una mayoría demócrata. Por otro lado, ya Donald Trump no goza del apoyo monolítico del Partido Republicano. Decíamos que algunos republicanos, 10 para ser más precisos, apoyaron el pedido de juicio político, y en la Cámara de Representantes se necesitan por lo menos que 16 republicanos acompañen a los 50 demócratas, que seguramente van a pedir que sea expulsado de su cargo Donald Trump. Ahora bien, va a ser expulsado en caso de que prospere el juicio político una vez que ya el presidente sea Joe Biden. Entonces muchos analistas en el mundo, muchos ciudadanos, ¿por qué no?, se preguntan qué sentido tiene promover un juicio político de un presidente que ya no está. Bueno, tiene algún sentido, y esto se lo dedicaron a estudiar los constitucionalistas, que lógicamente no tienen jurisprudencia, porque no hay antecedentes de que se juzgue a un presidente. Claro, pero que se juzgue a un presidente cuando todavía no, claro, un expresidente cuando ya dejó su mandato por lo que hizo en la última etapa de su etapa presidencial. Bueno, un presidente en los Estados Unidos sigue siendo presidente aun cuando no ostenta el cargo. Se le dice presidente de mandato vencido, se lo sigue llamando presidente. Se le otorga, por ejemplo, una pensión de $200.000, un seguro médico, un presupuesto de $1 millón para que haga viajes alrededor del mundo, para que cree una fundación, por ejemplo, una fundación itinerante, como tiene, por ejemplo, Jimmy Carter, como tiene Bill Clinton, como tienen otros expresidentes. Tiene una seguridad especial, es decir, gozan de un montón de beneficios por haber estado ocupando la primera magistratura de su país. ¿Tienen Pero además, al servicio secreto como seguridad todavía? Absolutamente. De por vida la tienen. Totalmente, la tienen de por vida, y porque, como decíamos, de alguna manera siguen ostentando el rango presidencial sin el poder, obviamente, de la administración, de la gestión de ese país. Pero además, Juan, hay un tema que creo que es el más importante. Si el Senado, por 2/3, aprueba, le da luz verde al juicio político y se lo considera culpable a Donald Trump, después, por mayoría simple, el Senado va a empezar a estudiar caso por caso los castigos que se le van a aplicar a Donald Trump, o por lo menos los beneficios que dejará de tener. Entre ellos los que mencionábamos recién, pero también la posibilidad de que no pueda volverse a presentar nuevamente a una elección, que no pueda, por ejemplo, nuevamente ocupar un nuevo cargo público. Y este me parece que es el elemento central que promueve el juicio político a Donald Trump, porque recordemos, más allá de todo lo que se pueda decir
de quien en 4 días va a ser el expresidente de los Estados Unidos, lo votaron más de 70 millones de estadounidenses, goza con una importante popularidad, tiene todavía un apoyo de una parte del Partido Republicano, un partido que está absolutamente fracturado entre aquellos que apoyan a Trump y aquellos que no lo apoyan. Hay una crisis interna en el Partido Republicano realmente muy severa y que en caso de que prospere este juicio político se va a evidenciar algún más. Y es más, algunos se aventuran con la posibilidad incluso de que se pueda conformar un tercer partido político en Estados Unidos, es decir, los demócratas, los republicanos y los republicanos o que apoyan a Trump o directamente los independientes que apoyan a Trump. Esto es algo que también se estudia por estas horas o se analiza o se especula por estas horas en los Estados Unidos. Pero también, Ni siquiera el Tea Party lo quiere a Trump. claro, claro, pero... Hay que no quererlo a Trump siendo del Tea Party, ¿no? Porque si hay algo más extremo que los republicanos del Tea Party, no sé. Sí, de todas maneras, Juan, yo insisto con esto, no hay que subestimar la capacidad que tiene Trump de llegada a un sector de la Sí, sí. población que decíamos, lo apoyó, no lo apoyó solamente el Partido Republicano, Donald Trump, para que pueda ser presidente o para que haga una elección bastante importante hace apenas 2 meses. Tiene una llegada a un sector importante de la sociedad que es el norteamericano más identificado con el trabajo, con la economía nacional, con los pueblos o con las ciudades más pequeñas, ¿no? Con los grandes centros urbanos, se vio evidenciado cuando veíamos los mapas en las elecciones, estos mapas que mostraba la televisión internacional, donde bueno, uno veía que las grandes ciudades estaban pintadas de azul porque votaban al Partido Demócrata y las ciudades más pequeñas votaban al Partido Republicano. Bueno, Sí, pero esto perdió en bastiones republicanos también. sí, perdió en bastiones republicanos, pero que fíjate que últimamente lo había ganado el Partido Demócrata también. Gracias a que las grandes ciudades, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del estado de Georgia, un estado típicamente republicano. Ahora, fueron claves los movimientos en las grandes ciudades para poder revertir la situación en un estado en donde las ciudades más pequeñas, las ciudades más rurales, la que hacen a la economía nacional, apoyaron masivamente a Donald Trump. Bueno, Trump era un populista, así que... Exactamente. Y te voy a agregar, si me permitís, una última cuestión que tiene Sí. que ver con el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata tiene que dentro de 4 días asumir la presidencia del país y no está para nada fácil. Tiene, en primer lugar, a un país en una grieta absoluta, una Dividido grieta totalmente. dividido totalmente, con una situación referida al tema de la pandemia del coronavirus complicadísima, con un presidente que llega con un amplio apoyo popular, pero también con mucha gente que no lo quiere, e incluso con un sector de la población, a raíz de las denuncias que hizo el propio Donald Trump, que cree que su llegada al poder ha sido ilegítima, que ha sido fraudulenta. Entonces, también ven con atención el Partido Demócrata si iniciar inmediatamente un juicio político contra Donald Trump no le puede significar un problema para los primeros 100 días de la gestión de Joe Biden. Los primeros 100 días de la gestión de cualquier presidente son claves, son simbólicos, marcan de alguna manera cuál es el rumbo de de una gestión política. Y no va a querer seguramente Joe Biden y el Partido Demócrata que se hable más de lo que está pasando con Donald Trump en el Congreso o del futuro de Donald Trump en el Congreso que lo que pasa con su presidencia. Por eso ya está preanunciando algunas de sus principales medidas. Por ejemplo, ayer dijo que en los primeros 100 días de gestión, por eso decía 100 días, los 100 primeros días en Estados Unidos fundamentalmente son simbólicos. Dice que quiere vacunar a 100 millones de estadounidenses contra el coronavirus en los primeros 100 días. Y que además va a pedir al Congreso que le apruebe un paquete de 1,9 billones de dólares para poner de vuelta la economía arriba, porque realmente los efectos de la pandemia no solamente han hecho estragos en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, con la salud de la población, sino también con la economía de este país. Bueno, vos que tenés más llegada con Biden, decile que Sí, lea El Príncipe de Maquiavelo. yo creo que lo he leído. No, pero que le conviene, en teoría, o que vea la película Hoffa, Bueno, porque hay un momento donde
Hoffa, que interpreta a Jack Nicholson, asume la presidencia del sindicato de camioneros, Sí. Lugo Moyano de allá, y Danny DeVito, que era su lugarteniente, le dice, acá tengo la lista de lo que tenemos que ir sacando, y lo vamos a hacer de a poco, dice Danny DeVito. Y Jack Nicholson, que hacía de Hoffa, le dice, no, a todos de una sola vez. ¿Por qué digo que lea El Príncipe? Porque en El Príncipe, Maquiavelo dice, el príncipe se tiene que ensuciar las manos con sangre una sola vez. Exacto. O sea, o que lo haga apenas arranca o que no lo haga nunca más. Totalmente. Y además, Es así. bueno, hay una frase más del boxeo, se dice que el que pega primero pega dos veces, ¿no es cierto? También. Y Porque hoy después le quedan 4 años, la gente se olvida si Trump, Totalmente. si lo enjuició o no a Trump. Estas cuestiones de entongarse es terrible. Damián, como siempre, muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa todos los sábados. No, gracias a vos. Un abrazo grande y buen fin de semana. Ahí estaba el señor Damián Umansky.